Hola, hola familia, ¿cómo están todos? Es un placer para mí. David Pérez, su siervo, está una vez más aquí, dispuesto a poder traer mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes que están sintonizando y viendo en este momento este maravilloso programa después de este especial momento de oración, familia. Es increíble las bendiciones que Dios nos da, por eso queremos enviarles de parte del equipo un gran abrazo a ustedes ahí en casita donde están, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, les llene enormemente, es nuestra oración. Hoy por hoy en cada uno de ustedes también. Aquí desde los estudios de Esperanza Colombia Radio, les enviamos un gran abrazo fraternal a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. El tema de hoy es hermoso, es crucial. Me ha bendecido enormemente en mi vida y sé que lo hará también en la tuya, querido. Se llama Trimestre de Gloria. Trimestre de Gloria. Un trimestre, pues claramente son 3 meses, ¿verdad? Que hablamos del mes, el cual tiene 4 trimestres. Sé matemáticas. Y querido, quiero hablarte de un trimestre que será de gloria en tu vida. Depende de este tema, depende de la forma en la cual abordes la palabra del Señor y las bendiciones y promesas que tiene para tu vida. Mira, hay más de 3000 promesas en la Biblia. Yo te pregunto, hoy por hoy, ¿cuántas le has pedido a Dios? Espero que muchas. Si no, hay oportunidad a partir de hoy, familia. Mira, había una vez en la palabra del Señor específicamente, quiero que te ubiques si tienes la palabra de Dios allí, en tu casa, en segundo libro de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6. Vamos a entrar en un contexto un poco para hablarles de ello, la historia de David. David cuando lleva el arca. David, luego de una guerra que habían tenido, el arca había pasado mucho tiempo en manos de los filisteos, de los enemigos de Dios. Y el arca significaba o era sinónimo de bendición para el pueblo de Dios. La Shekinah, la presencia de Dios. Las naciones aledañas también, politeístas que no creían en Dios, ellos sabían que si el pueblo de Israel llevaba el arca a la batalla, era victoria segura para Israel y salían huyendo, corriendo, ¿verdad? Pero pasó algo en aquel momento. David mandó a llevar el arca nuevamente a Jerusalén. Cuando van en camino, Usa, uno de los hijos del sacerdote, Aminadab, en aquel momento Usa ve que el arca se está cayendo, está tambaleando y se va a caer y alcanza su mano para alcanzar el arca, tocarla y que no se caiga, para poder sostenerla, para que no se caiga el arca del Señor. ¿Y qué crees que pasa en aquel momento? Es uno de los capítulos y momentos más insólitos de la Biblia que a veces no logramos entender. Querido, en aquel momento Usa cae muerto. Dios permite que Usa muera, le quita la vida. Y la pregunta es la siguiente, ¿por qué Dios permitió, por qué Dios le quitó la vida a Usa? Es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. Querido, una típica frase que dice el mismo profeta Samuel en la palabra de Dios que le dijo una vez a Saúl fue: la obediencia es mejor que el sacrificio. Y esto convalida mucho la típica frase que dice hoy día, ¿el fin justifica los medios? Pues no, con Dios no pasa así. El fin no justifica los medios. Si los medios son de la forma en la que Dios no emplea bendición en tu vida, pues querido, por consiguiente no vas a tener bendición, sino por el contrario, maldición que Dios no procura en ti, sino que por tus actos son una consecución y una consecuencia de lo que tú mismo implantaste en tu vida. Por eso es importante, yo lo digo mucho en los sermones o en los temas, cuando Dios habla a su siervo, ¿qué hace? Obedece. Es muy importante, es más importante que el sacrificio. Así que en aquel momento, el pueblo de Israel se asusta a todos y preguntan, bueno, ¿y a dónde vamos a llevar el arca? Claramente no vamos a llevarlo. Hasta David se asustó y dijo, bueno, no vamos a llevar el arca a Jerusalén. Así que empiezan a hacer un sondeo y a mirar a quién vamos a entregar el arca, dónde vamos a dejarla. Nadie levantaba la mano. ¿Quién quiere tener el arca? La presencia de Dios. Pero después de un aparente homicidio en aquel momento, ¿quién va a querer tener el arca? Sin importar que sea la presencia de Dios. Porque hay muchas personas que siguen a Dios por miedo y no por temor, es decir, no lo hacen por obediencia y de corazón. Yo recuerdo de niño, muchas veces yo seguía y creía en Dios realmente, pero por miedo, porque yo pensé que si no obedecía a Dios me iba a perder. De nada sirve creer a alguien o amar a alguien por miedo. Es como tener como bendición en el tiempo de los nazis en aquel lugar, ¿verdad? En Alemania. Las personas seguían o servían por miedo. Por hombres cuyo carácter era de dictador,
No sirve para nada, porque no te siguen por amor y por obediencia, sino por miedo, familia. No sirve de nada creer en Dios por ello. No por la perdición que pueda tener, sino por las bendiciones que puedas tener en tu vida. Así que en aquel momento, queridos, hubo un hombre que levantó la mano cuyo nombre era Obed-Edom, un edomita, Obed-Edom, un hombre que levantó la mano y dijo, yo quiero tener el arca del Señor. Sabes, anteriormente el arca del Señor había estado en casa del sacerdote Aminadab. Durante 12 años estuvo el arca del Señor. Yo me imagino aquí entrando un poco en contexto, ¿verdad? 12 años estuvo en la casa del sacerdote Aminadab y no pasó nada. La casa de Aminadab seguía igual. La vida de los hijos seguía siendo la misma de pronto. Aminadab simplemente de pronto se levantaba cada mañana y decía, ok, hoy está un poco más sucia el arca del pacto, así que vamos a limpiarlo. Le pasaba el trapito por encima. De pronto a veces se le olvidaba que era el arca del Señor el que estaba, la presencia de Dios en su casa, y ni siquiera la limpiaba o simplemente se conformaba con tener la presencia de Dios, o decía, con saber que soy hijo de Dios y que aquí está la presencia de Dios, ya soy bendecido. Y no hacía nada más allí de esto. Durante 12 años, quiero que tengas este tiempo en tu mente, 12 años. Pero en ese momento Obed-Edom dijo, yo quiero que esté en mi casa, así que la tomó, la llevó para casa junto con sus hijos, hizo preparativos para que el arca estuviese de la mejor manera, organizó para que estuviese justo en el centro de la sala, que todo el que pasara por la sala viese que fuese la presencia de Dios, el arca, la Shekinah que estaba allí en su hogar. Así que en aquel momento, yo me imagino, 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, 12 años en la casa de Aminadab, del sacerdote, y no pasó nada. Y estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y yo veo que la palabra del Señor dice que Obed-Edom en 3 meses fue bendecido infinitamente, si hacemos una multiplicación, que lo que era antes. En 3 meses, querido, un trimestre de bendición en la casa de Obed-Edom. Yo me imagino Obed-Edom cuando se levanta por la mañana, va a ordeñar sus vaquitas. Su vaquita que tenía era un hombre humilde, con pocos recursos económicos. Era un hombre pobre, tenía su casita, su chocita, su vaquita de pronto para vender la leche. De pronto sus cultivos pequeños en una tarea de tierra para vender sus cositas y poder subsistir también en la plaza. Así que Obed-Edom va y ordeña la vaquita, y cuando va terminando el galoncito que la vaquita, el litro que la vaquita diariamente le regalaba a Obed-Edom, yo imagino a Obed-Edom cuando termina de ordeñar el litro de leche, la vaquita lo voltea prácticamente, y no es porque las vacas no hablan, ¿verdad? Pero yo creo que le toca con la patica a Obed-Edom como quien dice, hey, ya no vas a sacar más leche. Y Obed-Edom la mirará y dice, ¿qué me quieres decir? Y Obed-Edom mira la ubre de la vaca y aparentemente puede verla y analiza y hay más leche. Ok, otro litro más, 2 litros de leche. Nunca la vaca había sacado 2 litros de leche. Y cuando termina los 2 litros de leche, Obed-Edom se va a ir y la vaca voltea y lo mira y aparentemente con el pie le tocará y le dice... Y Obed-Edom se queda viendo la ubre. La ubre todavía no se seca. Tiene más leche. Hijo, por favor, tráeme otro balde porque vamos a tener más leche. Otro litro. Y yo imagino a Obed-Edom llegando a su casa y sus hijos llegan después de sacar 3 litros de leche de la vaca cuando solo alcanzaba casi que 1 litro diario. Y llegan los hijos y le dicen, padre, una pregunta, ¿tú sembraste patillas? ¿Cómo así que patillas? Yo no he sembrado patillas en ningún momento. Ok, ¿y por qué tenemos esto en la huerta? No, pero es que esos son limones. ¿Cómo que limones? Así de grandes. Querido, en 3 meses la vida de Obed-Edom y su familia había cambiado por completo. Su casa era completamente distinta, porque siempre Obed-Edom era un hombre agradecido por tener la presencia de Dios, y desde que el arca estuvo en su casa, procuraba pasar tiempo a solas con Dios en todo momento. Cuando se cumple el trimestre y David envía a buscar el arca a casa de Obed-Edom, se la llevan para Jerusalén, para el palacio. Obed-Edom se entristece tanto de cierta manera porque él quería convivir en la presencia, se enamoró tanto de la presencia de Dios, querido,
y de las bendiciones que Dios le había entregado, que Obed-Edom intentó ir a la casa de David y se ofreció para cantar. No era ni cantante, pero Obed-Edom quería ser parte de la música de Dios para poder estar cerca de la presencia de Dios, del arca. Se enamoró tanto de la presencia de Dios que quería estar cerca de ello. Así que un día David le manda a decir a sus siervos, mira, voy a colocar mayordomos dentro de todo lo que tenemos aquí en Israel. Cuando David se sentía mal, buscaba músicos. ¿Y a qué músico crees que buscaba primero? Yo creo que el director le decía, mira, tenemos a este músico, tenemos al otro, tenemos al otro. Y David le decía, no, yo quiero es a Obed-Edom. Pero ¿cómo así que a Obed-Edom si ese Obed-Edom no sabe ni cantar? Yo quiero a Obed-Edom. ¿Y por qué? Porque es que en él es el único en el que puedo sentir paz porque veo la presencia de Dios en su vida. Querido, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, solamente puede pasar una cosa. ¿Será bendecido tu vida? ¿Será sanado tu corazón? ¿Será bendecido y transformada tu casa por completo? ¿Tus hijos son bendecidos? Si te entregas tú, serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Y llega un momento en el que David reparte como mayordomos todo el cultivo del próximo año que iba a haber sobre Israel. Así que David pregunta en aquel momento quién va a ser de parte, quién va a tener el norte y entrega, quién va a tener el este, el oeste, quién va a tener todas las zonas de Israel para cultivar y para tener las provisiones y bendiciones que iba a tener el pueblo de Israel. Y cuando preguntan la del sur, nadie levanta la mano. Porque aparentemente dijeron que en el sur no podía pasar absolutamente nada bueno. Lo cual me recuerda, hace un tiempo, tuve la oportunidad de ir a predicar una serie de conferencias en la zona de la Amazonía, por allá en Florencia, en el Caquetá, la zona amazónica, casi terminando el país de Colombia. Aquí en Colombia. Cuando llegué a aquel lugar, recuerdo que las personas escogieron los terrenos para ir a predicar y a mí me dejaron un pueblito inhóspito prácticamente para muchos. Un pueblito que nunca había escuchado, no conocía. Y recuerdo que en aquel pueblito cuando me mandaron allí porque casi nadie quería ir a aquel lugar y por eso me mandaron a mí como sobra. Ok, ve a aquel lugar donde nadie quiere ir, David, y termina allí. Así que en aquel momento yo llegué casi triste porque las demás personas me decían, allá no hay nada. Allá las personas no quieren de Dios, no quieren saber nada de esto. Querido, muy distinto lo que me encontré. Recuerdo que al finalizar esa semana de conferencias, de campaña, cuando terminamos, justamente ese pueblito del que todo el mundo dudaba que la presencia del Señor entrase, que el Señor nunca estaría en aquel lugar, porque de pronto hoy día muchas personas dicen que por las consecuencias de los actos que tú has tenido no vas a ser bendecido, que por la consecuencia de lo que tú has implantado en tu vida el Señor se olvidó de ti. Es mentira. No creas nunca en esas palabras que vienen directamente del enemigo. El Señor te ama más de lo que te imaginas y te va a bendecir. Pero en aquel momento recuerdo que ese pueblito que nadie creía fue el pueblito que más almas fueron entregadas a los pies de Dios, no porque yo haya sido la clave para nada, sino porque el Señor quería darnos y darles una lección a todos. Querido, a Obed-Edom le entregaron el sur, él levantó la mano y dijo, yo me encargo de las provisiones del sur. Aquel pobre campesino que no tenía nada que dar aparentemente, se encargó de las provisiones del sur y cuando pasa aquel año, aquel tiempo en el que fueron a pasar factura y a entregar revista de lo que había pasado, ¿cuál crees que fue la zona que más bendición obtuvo? Aquella que nunca había sido grandemente bendecida y que todos subestimaban y que nadie quería ir. Querido, justo eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Hay una de mis canciones favoritas, se llama El Rey te mandó a llamar. La vida de un joven, un hombre que nadie venía de la casa de la realeza, quedó inválido. ¿Recuerdas? Un hombre llamado Mefiboset. David un día lo manda a buscar y le dice a aquel hombre que vivía en un lugar llamado Lodebar, que significa basurero. Nada sale de allí. Las palabras de David, del rey David fue, lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir todo lo que era de Jonatán y de Saúl, tu padre.
Queridos, y a partir de ese momento, Mefibosé fue un hombre rico. Yo te pregunto, ¿de pronto has dudado de las bendiciones que Dios quiere darte en tu vida? ¿De pronto te olvidaste de pedirle al Señor las promesas que ha colocado en la palabra para ti? ¿O de pronto te has olvidado de estudiar la palabra cada día? Querido, sigue permaneciendo en el Señor. Y quiero dejarte con un texto bíblico que a mí me encanta demasiado. Está en Mateo capítulo 6, versículo 21 y dice, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. María, Carlos, Stephanie, Brian, Angélica, Matías, Andrés, Fabián, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Yo te pregunto, querido, ¿quieres ser bendecido de parte de Dios? Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Por eso estás viendo este contenido. Por eso estás escuchando este contenido de parte de Dios para ti. Pues déjame decirte que el Señor va a bendecir a partir de hoy tu vida de una forma infinita cual nunca has tenido en tu vida. Solamente te pide, colócame como el tesoro más grande en tu vida. Y te pasará, querido, como a Obed Edom. No solamente será un trimestre de gloria, sino una vida llena de gloria y de bendiciones de parte del Señor. Dios te bendiga en esta semana. Dios bendiga tu vida. Sigue perseverando en el Señor, que el Señor nunca te va a abandonar. De parte de Esperanza Colombia Radio, les enviamos un gran abrazo de tu siervo David Pérez. Dios te guarde hoy y siempre. Feliz día para todos.